Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Nuestro viaje nos propone esta noche ir a conocer a unos héroes que miraban directamente a los ojos de los dioses. La epopeya de una cultura que cambió la civilización terrestre, cuyos ecos llegan hasta nuestros días. Aprender del pasado es una obligación de los seres humanos, y esta noche vamos hacia él para encontrar claves de nuestro futuro. Y seguiremos con un tema poco usual en nuestro programa: el fútbol y los misterios que se tejen en torno a él. Este será otro de nuestros argumentos. Para terminar, tendremos la visita de uno de los expertos en ufología más importantes del mundo. Astrónomo, escritor, investigador, participó en la mítica película de Encuentros en la tercera fase, junto a Steven Spielberg. Nos referimos a Jacques Vallée, que llegará al programa con algunas de sus conclusiones sobre este enigmático mundo. El espacio en blanco se abre de nuevo ante ti y, como siempre, eres bienvenido. De Grecia, ¿por qué? Me lo está contando antes cuando preparamos el programa, pero quiero que se enteren nuestros oyentes. Pues estas cosas empiezan cuando tienen que empezar, que es en la infancia, leyendo tebeos de Asterix, viendo lomos de libros que te atraen, y ese es el primer paso para cogerle, sacarle de la estantería. Asterix era francés, ¿no? Bueno, pero bueno, Claro, ahí había romanos con cierta fascinación, aunque los salían bastante mal parados, pero esas frases latinas que tan evocadoras y que despertaban, pues eso, puertas a otros espacios. Sí. ¿Y ahí empezaste? Ahí empecé a interesarme por el mundo clásico, sí. Vale, y has escrito muchos libros, el último, Héroes que miran a los ojos de los dioses, que abarca un poco la historia de Grecia desde la Edad de Bronce hasta la época clásica. Efectivamente, lo dejo ya justo en el momento en el que la polis, la ciudad-estado, empieza a declinar y surge la figura deslumbrante de Alejandro Magno. Yo creo que eso es un buen momento para parar y dejar que otro continúe la historia. ¿No vas a escribir tú la segunda parte? Pues no lo sé, eso me lo tendrían que decir en la editorial o dar paso a gente experta. Vale, antes de la primera introducción que nos espera, Egipto fue un imperio increíble porque tenía algo muy distintivo, que eran las pirámides, y que lo hacía diferente al resto de ese mundo. ¿Qué tenía Grecia? Que ahora vamos a ver lo que aportó, pero ¿qué tenía Grecia así, a bote pronto, que ha fascinado tanto en la historia? Lo que tuvo en ese momento, hay que tener en cuenta que Grecia, siendo más pequeño, supo mantener la mirada a gigantes como Egipto, y también al país de Hatti, al imperio hitita. Luego algo tenían que tener, algo muy parecido a la determinación de imponer su forma de ser y su dominio en el ámbito del Egeo, frente a estas dos
potencias tan poderosas. Ya. Cuando hablamos de Grecia, en otro tiempo eran islas, ¿no? O pequeños reinos que cada uno tenía su rey y su jefe, ¿no? Claro, no podemos considerar Grecia como se considera hoy una nación, sino que eran ciudades bastante... Si pensamos en cómo es Grecia físicamente, pues son lugares aislados. Las ciudades estaban aisladas por montañas, dado sus características geográficas, y entonces eran pequeños reinos en época micénica, y luego pequeñas ciudades-estado. Ya. Pues este es nuestro invitado, 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Queremos descubrir con él algunos datos de la historia pasada, que curiosamente ha vuelto a ponerse de moda, porque Grecia está de moda últimamente. Tiene a media Europa ahí un poco enloquecida, porque paga la deuda, no paga la deuda, no sé qué pasa, ¿no? Bueno, ya veremos. Lo que sí te decía cuando hablábamos, que a mí lo que me sorprendió, esto es una nota aparte, lo caro que es la vida en Grecia. Tomar un café valía 2 euros y pico, casi 3 euros. Depende de la zona, depende del lugar. Yo he estado últimamente, también te comentaba, he estado últimamente en Creta, en lugares fantásticos en los que tampoco era excesivamente caro. Bueno, vamos a hablar de Grecia, un poco yendo a los orígenes de esta civilización para tratar de entender esos héroes que miraban los ojos de los dioses. Tras esa introducción, comenzamos. La civilización griega tiene una importancia vital para el mundo actual, porque sus obras filosóficas, científicas, matemáticas, arquitectónicas y artísticas fueron el legado para constituir la cultura del mundo occidental. Las concepciones de los griegos de ver las ciencias como filosóficas, que explicaban hechos de la naturaleza con argumentos inteligentes y claros, transformaron la forma de conocer el mundo. Muchas fueron las aportaciones del mundo griego a nuestra civilización. Entre los filósofos griegos destacan Sócrates, Platón y Zenón, cuyas ideas siguen siendo estudiadas en universidades hoy en día. Otras disciplinas donde los griegos se destacaron fueron las matemáticas, la física y la medicina. Y entre los personajes que destacan en estas áreas están Aristóteles, Pitágoras, Arquímedes, Hipócrates y Heródoto. El teatro también fue una gran herencia cultural griega, ya que se crearon las primeras comedias y obras trágicas, cuyos principales representantes fueron Jenofonte, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Los griegos destacaron en el conocimiento de la matemática, su estudio y comprensión, entre los que destaca Pitágoras. La historia antigua, precisamente la de Grecia, nos ha servido para construir nuestro mundo. Conozcamos algo más de ella. Nuestro invitado Óscar Martínez de García. Estoy leyendo aquí que ha sido el primero que hace es una traducción a nuestra lengua de la Ilíada en este siglo. Sí, en el siglo XXI. Siglo XXI. Vale. Dime antes de nada, Talasa, ¿qué era eso de Talasa? Es la palabra con la que la gente que habitaba en Grecia antes de la llegada de los propios griegos ya denominaban al mar. Imagínate ese mar que da tanto terror cósmico, ¿no? Como adentrarse cuando empezó el hombre a surcar el mar. Los griegos venían de tierra adentro, y entonces al verlo, al asomarse por primera vez ante el mar, se debieron de maravillar y acogieron esa palabra que estaba allí antes que ellos, de los habitantes que vivían allí, y no olvidaron nunca esa palabra. ¿Talasa qué significa? Talasa significa mar, es mar. No se sabe exactamente su origen etimológico, pero designaba aquella extensión. Has dicho, Óscar, que antes de que llegaran los griegos, ¿quién vivía antes en Grecia entonces? Pues había los habitantes, unos habitantes prehelénicos, algunos de los cuales vivían en las islas Cícladas, que es las islas que formaban círculo. Kyklos significa círculo, que formaban círculo alrededor de la isla de Delos, una isla sagrada desde entonces. Delos, que está en mitad del mar Egeo, y es la isla en la que
según la mitología, nació Apolo y su hermana Artemis. Ya. Y dime una cosa, ¿qué aportaciones hay? ¿O por qué le debemos tanto al mundo de los griegos? ¿O hay un engaño? Tenemos aquí una invitada, te lo decía antes, ¿no? La doctora Ana María Vázquez Joyce, que dice que desde que llegaron los griegos, Heródoto sobre todo, ¿no? Que es el que cuenta algunas historias de Egipto y de la historia. Sí. Ellos contaron la historia como han querido. Los griegos ponen ahí una pantalla y ellos son los buenos, y los que había antes ya no existían o no pasaba nada. ¿Aportaron tanto o es una invención o...? Bueno, yo creo que es que no sabría por dónde empezar a decir todo lo que aportaron, porque yo empiezo, por ejemplo, con las letras con las que está escrito este libro o cualquier otro libro. Ellos adoptaron el alfabeto que habían tomado prestado de los fenicios, y ellos consiguieron la maravilla de, con 24 o 27 signos, poder expresar todo lo que quisieras por escrito. Eso es una de las grandes aportaciones fundamentales de los griegos. Ese alfabeto griego luego pasó a través de las ciudades griegas de Italia, pasó a Italia y acabó en manos de los romanos, que fueron los que lo acabaron difundiendo hasta nuestros días. Alfabeto, más cosas. Más cosas. Hay matemáticas. La moneda, por ejemplo. ¿La moneda? ¿La inventaron? La moneda, no el sistema de pago, que es antes de la invención de la moneda, pues utilizaban el buey, el concepto del buey. Una armadura vale 9 bueyes, 5 bueyes, ya podía ser buena la armadura, ¿no? Pero la moneda como tal, es decir, sí, en la Ilíada de Homero aparece expresado el valor de una armadura precisamente en bueyes, ¿no? Y si tú te das cuenta, nos damos cuenta, los lingotes que previos a la moneda tenían la forma de la piel de un buey extendida, es decir, como un rectángulo con picos en los extremos, como si fuera la piel de un buey extendida. La moneda surge en el siglo VI, 7-6 antes de Cristo, en los reinos limítrofes de Grecia, en la costa de Asia Menor. Es allí donde, en contacto unos con otros, empiezan a dar cuerpo a la moneda. ¿Qué se necesita para la moneda? Un metal, un signo y un peso. Un signo que diga que esa moneda es buena. El signo que dice la ciudad que tiene que llevar la moneda del lugar. Vale. Son, por ejemplo, otro ejemplo. Moneda, escritura, ¿qué más cosas? Vamos a ver, la historia. Fíjate, hablando de Heródoto que antes mencionabas, pues es él el que decide contar la historia, no solo de los propios griegos, sino de cómo es su contacto con los reinos orientales de Asia. Viene de la curiosidad de tanto Heródoto como otros, el contar cómo se vivía fuera de Grecia, contar las curiosidades, cómo en Egipto comían en público, mientras a los griegos lo que era una cuestión que para ellos era básico comer en privado, no como para nosotros. Es decir, todas estas características y cosas extrañas que ayudaban a entender al otro. Para mí Heródoto no separa, no pone a un lado los griegos, sino que los acerca, sino que los da a conocer al bárbaro. Historia, matemáticas también, Pitágoras y toda esa serie de cosas que... La filosofía, efectivamente, hablábamos de la filosofía, Tales de Mileto, que supo... Antes los egipcios efectivamente tenían conocimientos matemáticos, pero la capacidad de abstracción se produce en Grecia. Tales de Mileto, recordemos que se hizo rico con sus conocimientos, especulativos. Él sabía cuándo iba a haber una buena cosecha de aceite, y entonces alquilaba unos molinos para producir y vender. Pero aparte de estas cosas, de este uso práctico del conocimiento matemático, él supo especular. Y luego llegamos a Sócrates, que da un salto determinante para la historia de la filosofía, que es centrarnos no en la naturaleza,
sino en el hombre, el estudio del hombre, de la ética, de sus costumbres. Esta noche, en Espacio en Blanco. A lo largo de la historia del fútbol, este deporte se ha visto perturbado por prácticas de magia negra, que según sus afectados son realizadas por hechiceros, equipos rivales, entre otros responsables. No os perdáis ese segundo tema que nos trae Vicente Fuentes esta noche, ya veréis qué curioso. Pitágoras, las primeras comedias y obras trágicas también las traen los griegos. Los griegos, sí. Tenemos la creación de la tragedia y de la comedia, sobre la que hay un misterio, no se conoce exactamente cuáles son los orígenes. Hay diversas teorías y se piensa que están en canciones de siembra que se cantan a coro, y en un momento determinado un miembro de ese coro se desgaja y da respuesta a los demás, y así ya se establece el diálogo, un diálogo que lleva posteriormente a la acción. La tragedia, la palabra tragedia, dicen que significa el canto del macho cabrío. Tiene que ver ¿qué tiene que ver ahí el macho cabrío? Que probablemente cuando se ritualizaron esos cantos, algunos de los intérpretes llevaban pieles, se revestían con esas pieles. Son teorías acerca del surgimiento de la tragedia. La democracia también surge en Grecia, ¿no? La democracia, una democracia más directa, más directa, porque participaban todos los ciudadanos, pero claro, había que ver quién eran los ciudadanos, que no eran desde luego todos los que habitaban una ciudad concreta. Por ejemplo, en Atenas, todos los varones, pero quedaban fuera todos los extranjeros, quedaban fuera todas las mujeres, quedaban fuera los esclavos. En todo caso, los que sí tenían los derechos de ciudadanía participaban de forma directa en la democracia. Tenían el ostracismo, que es el llamado voto del destierro, que era para evitar el poder, que alguien se hiciera con un excesivo poder, ¿no? Entonces, si lo tenían a bien, votaban para que esa persona saliera de la ciudad. Mujeres, no tenían mucho papel, si quieres. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias esta noche, tratando de descubrir algunos datos de la historia antigua. Mujeres, ¿no tenían un papel predominante? ¿Eran ciudadanos de segunda o cómo estaban consideradas? Tenían, por ejemplo, en la isla de Lesbos sí que tenía un papel predominante la figura de Safo de Lesbos. Nos deja entender que hubo lugares y momentos en los que en Grecia la mujer sí que tuvo un peso en las decisiones de la ciudad. Safo de Lesbos, la poetisa, la poeta, es una clara prueba de ello. Quizá el hecho de que cada vez más el papel de la mujer se fuera circunscribiendo a la parte privada y quedara en manos del hombre, la parte pública, fue orillando su papel. En Esparta las mujeres tenían más libertad, en el sentido de que se podían ejercitar tanto intelectualmente como físicamente en pie casi de igualdad con los varones, con los chicos. No te pregunto sobre religión, porque hay un apartado en el que vamos a hablar de dioses. ¿Cuál fue el secreto? Eran ciudades-estado, no polis, se llamaban las ciudades. Sí. Son el modelo de comunidad que se forma en un momento muy concreto de la historia de Grecia, que es a partir del siglo VIII antes de Cristo. Se va configurando. Atrás habían quedado los reinos micénicos, después de que el mundo micénico, es decir, de los griegos de la Edad del Bronce, entrara en colapso por causas que no han quedado bien establecidas. Hubo una época oscura de 400 años o por ahí, y de la que apareció un nuevo sistema de comunidad que era la ciudad-estado. Cada grupo humano con unas características físicas, con un puerto, con un ágora, con unos templos y con unas zonas de cultivo, y sobre todo con sus propias normas. Cada ciudad tenía unas normas que no tenía por qué compartir desde luego con una ciudad vecina. ¿Y cuándo surge la idea de la identidad de Grecia como una nación?
Bueno, eso es bastante posterior. Hay que tener en cuenta que hay un momento que Grecia, por decirlo, no sé si voy a decir una barbaridad, deja de pertenecer a los griegos, porque en un momento determinado, cuando cae estas ciudades que llamamos griegas, caen en manos de Alejandro, luego el imperio de Alejandro es repartido, luego vienen los romanos que la conquistan, y así sucesivamente. Grecia ha estado bajo el poder de otros pueblos hasta hace bien poco, hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, donde surge efectivamente un sentimiento de nación, de identidad. En todo caso, si nos ceñimos a la época en la que estamos hablando, la época clásica, los griegos, aunque vivieran en ciudades distintas, sí que tenían un sentido de identidad con respecto a los bárbaros. ¿Y en qué consistía ese sentido? Consistía en que veneraban a unos mismos dioses, en que tenían una misma lengua, y que participaban en unos juegos que les hacían forjarse o trabar su identidad. Los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Que fue otra cosa, o ha sido otra cosa que han aportado. Otras aportaciones de... Ya. ¿Y cuál fue el secreto de que tuvieran tanta hegemonía y tanta importancia? ¿Les ayudaban los dioses o qué era? Bueno, ya como... Hay una cosa... Y a eso alude el título del libro, de héroes que miran a los ojos de los dioses. Siempre, yo creo que siempre sintieron el mito, el poder del mito estuvo muy, muy presente entre ellos. La idea de que les habían precedido gente de unas cualidades casi heroicas, que tuvieron el honor de participar con los dioses en banquetes y de mirarles a los ojos, pues ellos se acordaban de aquella época heroica que ellos ya no viven, sin darse cuenta de que poco a poco ellos mismos iban haciendo cosas heroicas, iban extendiendo las ciudades por el Mediterráneo, colonizando y civilizando el mundo conocido, y después haciendo sus propias hazañas heroicas cuando hubo problemas con los persas que intentaron asolar Grecia. Es cierto, hablando de persas, y ahora entramos enseguida, nos vamos a hablar de dioses, que la batalla de las Termópilas, 300 griegos, eran espartanos. Sí, eran espartanos. Machacaron o contuvieron a los ejércitos jerjes que llegaban por ahí. Exactamente. Un rey Leónidas con sus cuerpos especiales de 300 soldados bastante selectos griegos, iban acompañados por hoplitas, es decir, por soldados de infantería pesada de otras ciudades, pero ellos son los que aguantaron en el estrecho, en el desfiladero de las Termópilas, la llegada del ejército persa, del ejército de Jerjes, que venía con la determinación de conquistar, de apoderarse de Grecia, cosa que no había podido hacer anteriormente Darío, su padre Darío. Pero es curioso, cuando uno visita las Termópilas te llevas una decepción, porque dices, ¿dónde está el pasadizo? Esto por lo menos lo que yo recuerdo es un sitio muy amplio, ¿no? Yo concretamente en ese lugar no he estado. No he estado. No conozco bien, no he estado en el lugar, y pues habrá cambiado la fisonomía. También luego hay problemas a la hora de determinar dónde se ha producido exactamente el hecho. Sí. Preguntas a nuestros oyentes antes de seguir. Preguntan por los hoplitas y su revolucionaria forma de pelear. ¿Quiénes eran los hoplitas? Bueno, pues los hoplitas, que justo acabo de mencionar, eran los soldados de infantería pesada. Llevaban encima de ellos 36 kilos entre lanza, coraza, escudo. El nombre de hoplita viene de hoplon, el escudo, que da luego nombre por extensión a toda la armadura. ¿Qué supone la revolución hoplita? La revolución hoplita supone el cambio de una manera de combatir, que era la manera heroica, la del duelo singular, la de aquella persona que luchaba por su honor y por su prestigio personal, a luchar en formación, y defendiendo no solo tu honor, sino defendiendo al que tienes al lado, y en el fondo defendiendo a toda la ciudad que tienes a tus espaldas. Tenemos que tener en cuenta que una ciudad media griega podía entrar en combate
en guerra, en un conflicto bélico, 2 veces a lo largo de la vida de una persona. Es decir, no era infrecuente que tuvieran ocasión de emplearse en el combate. Entonces, ya no luchaba por él, por su gloria personal, sino que luchaba por su hermano, probablemente por su padre, que estaba en la línea de detrás, y por su abuelo, que estaba todavía más atrás. Y era muy conveniente defender a la ciudad porque tenían una costumbre bastante bárbara, que era se llamaba el andrapodismos, que es la aniquilación de todo hombre que capaz de empuñar las armas. Es decir, si la ciudad caía en manos de alguien dispuesto a llevar a cabo esa cruel opción guerrera, pues la ciudad podía quedar absolutamente desprovista de hombres, y con las mujeres y los hijos esclavizados. 2:35, 1:35 las Islas Canarias. Primeros datos de esta nación que se ha vuelto a poner de moda en nuestros días, por algo será, con nuestro invitado especial de esta noche. Seguimos. Y lo último deseo, que la imagen de mí que te acompañe sea una luz amable, alegre, viva, que no conozcas mi decrepitud, que no te enteres nunca de que he muerto. Hola, soy Ahmad Yamani, trabajo Radio Exterior de España, emisión árabe, y os recomiendo un gran poemario del gran poeta español Ángel Guinda. Se titula Catedral de la Noche, está publicado en la editorial Olifante. Radio Nacional de España con la lectura. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. El universo griego está dividido en 3 órdenes: dioses, héroes y mortales. Aunque en la mayoría de los casos los héroes suelen ser los hijos de un dios y un mortal, no poseen ninguna de las 2 condiciones. Simplemente forman parte de una categoría especial y autónoma, la de los héroes. Generalmente el héroe recibe el favor de algún dios, especialmente de su progenitor, a la vez que provoca la ira de algún otro, característica que le liga irremediablemente con la tragedia. Desde su nacimiento, el héroe destaca por su singularidad. La valentía, la fuerza física, el arrojo, determinadas habilidades sobrehumanas y, sobre todo, el favor de un dios son las armas con las que cuenta para llevar a cabo con éxito proezas extraordinarias. A lo largo de sus viajes, va recabando la admiración de los mortales, a los que libra en numerosas ocasiones de los peligros que les envían los dioses. Mortales y dioses son fundamentales en la consolidación del héroe. Los enfrentamientos con los dioses le darán la fama necesaria para que los mortales le rindan culto y su figura permanezca en la memoria. Pero estos seres también tenían su parte oscura. A pesar de la imagen que en la actualidad se proyecta de los héroes, la realidad es que el héroe griego no es un dechado de virtudes. Si por un lado le define la valentía, por el otro lo hace la soberbia y la desmesura. Todo en el héroe es excesivo, también su crueldad, su violencia. Su mundo está lleno de engaños, asesinatos entre familiares, raptos de mujeres, violaciones, incestos, que provocan la ira de los dioses. Lo inevitable de todos los acontecimientos que ocurren en la vida del héroe y su trágico final constituyen el germen de la tragedia griega.
Conozcamos algo más de estos héroes de leyenda. Óscar, ¿quiénes eran los héroes? ¿O cómo podía uno ser héroe? ¿Cualquier persona del pueblo podía llegar a ser un héroe? En ese concepto que tenemos de los héroes griegos. La palabra héroe, que es una palabra que la usamos normalmente, viene de Jora, que significa estación. Es Jora, la hora. Cuando nosotros damos la hora, tienen una condición breve, el héroe épico, y al ser su condición breve, en lo que tienen que ocupar ese tiempo que les está dado es en llevar a cabo acciones que le mantengan, que le den una suerte de pervivencia, digamos eterna. El héroe se distingue de un dios en que efectivamente tiene poderes y es capaz de llevar a cabo acciones que no son capaces de llevar los humanos, pero a diferencia de posiblemente su padre, porque el héroe suele tener un padre divino, no siempre si pensamos en Odiseo, que no tenía un padre divino y es considerado héroe, pero por ejemplo Aquiles sí. Lo que quiero decir es que a diferencia de sus padres, que son inmortales, sus padres dioses, ellos tienen que ganarse la inmortalidad a través de sus hazañas. Dime una cosa, cuando has dicho dioses, ¿significaba que los dioses tenían relaciones con las humanas y nacían los héroes? ¿O cómo, ¿cómo te viene eso? Zeus es bastante famoso y bastante conocido por haber tenido muchas relaciones con humanas y humanos. La sexualidad es algo normal en Grecia, ¿no? Habría que ver un poquito el paradigma de lo que entendemos por homosexualidad. En aquellos tiempos no es lo que entendemos ahora, y entonces sería muy largo de dejamos para otro momento discutir. que nos lo cuentes. Pero bueno, tomando a Zeus, si nos acordamos el famoso mito del rapto de Europa, que tenemos todavía en las monedas de 2 euros que vienen de Grecia, aparece ahí un toro raptando a Europa, porque Zeus adopta la forma que le conviene. Unas veces se convierte en un cisne, otras veces se convierte en un toro, otras veces aparece letal como un rayo para unirse, para estar con sus amadas mortales. Y de estas uniones nacen héroes, efectivamente. De la unión de Zeus con Europa nace el poderosísimo rey Minos, que da nombre a la civilización minoica, la civilización cretense. Y bueno, pues Aquiles, del que hablábamos, es hijo de Tetis y Peleo, de un mortal. Una cosa significativa es que cuando una diosa se une a un mortal, el mortal acaba bastante mal parado. Sí. Peleo, que se une a Tetis, que es una diosa, luego aparece en Homero como ya mayor, ¿no? Pero como si no hubiera podido volver a ejercer bien con toda la energía, ¿no? Después de haber estado con la diosa. Y lo mismo pasa con el padre de Eneas, que es fruto de la propia diosa Afrodita, de Venus. Su padre aparece también, Anquises aparece como un personaje pues maltrecho. Las mujeres, o sea, las diosas podían tener relaciones con los hombres, y de ahí nacían héroes también, ¿o? Nacen héroes también. Sí. Vale, ¿cuáles eran los dones que decías que tenían los héroes? ¿Algún tipo de don especial o que eran guerreros y No, tenían unas capacidades físicas más allá de lo común. Recibían, por tener esa relación especial con los dioses, pues podían tener tratos de favor por parte de ellos. Solían tener una relación especial con los dioses. Por ejemplo, Atenea quiere mucho a Aquiles y también quiere mucho a Agamenón, y también quiere mucho a Ulises, ¿no? Y entonces les presta su ayuda en momentos determinados. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Óscar Martínez García. ¿Estás a gusto con nosotros? Pues, muchísimo. Vale, preguntan los oyentes, ¿por qué los griegos no usaban arcos? ¿No usaban arcos? A ver.
era un arma mal vista. El arco, si nos atenemos por ejemplo, a la Ilíada, siempre vuelvo a la Ilíada y la Odisea, solían ser mal vistos los arqueros porque no luchaban cuerpo a cuerpo. Es decir, luchaban un poco agazapados. Pero ya en los ejércitos ciudadanos, en los ejércitos regulares, sí que había distintas divisiones de soldados, y había, al igual que hablábamos antes de los hoplitas, teníamos luego a los peltastas, que eran una infantería ligera y que iban pertrechados con un escudo mucho más ligero, y después tenían arqueros y honderos. Luego sí que había uso de arcos. Por ejemplo, hay un famoso arquero en la Ilíada que es Filoctetes. De hecho, el propio Hércules, que es el héroe por antonomasia de los griegos, Heracles, usaba un arco. Usaba arco. Héroes importantes, esos famosos, has dicho. Heracles era el más. Hércules era el más popular, el más. ¿Existió? El más, ¿hay datos históricos de que existiera? ¿O? No. Existe en las leyendas. Habría que ver también qué son los mitos, qué dimensión ocupan los mitos. Es decir, ¿el mito es mentira o es simplemente una dimensión de nuestra conciencia? Pero vamos, como persona física y real, pues no hay constancia. Ya. Aquiles. Aquiles es el paradigma de héroe épico, pero que se deja llevar, se deja arrastrar por una ira incontenible que lo deshumaniza hasta llevar a cabo acciones absolutamente censurables para los griegos. De hecho, si Aquiles no fue el mejor de los héroes, es porque llevó a cabo una acción muy cruel con Héctor, su enemigo troyano. Tras vencerlo, lo ató a su carro y lo hizo dar vueltas arrastrándolo a la ciudad de Troya en presencia de esposa y padres de Héctor. Luego se mostró muy cruel, haciendo un sacrificio humano en su campamento a hijos de la aristocracia troyana. Es decir, Aquiles perdió ahí la oportunidad de ser el mayor de los héroes griegos por ese acto de crueldad que ni los propios griegos, como con Platón a la cabeza, Platón se lo censura, podían admitir. O sea que, como hemos dicho en la introducción, no solamente tenían bondades, sino que había una parte oscura y negra también. Sí. Había una. No les definí. Claro, nosotros llamamos héroe a una persona que es, además de las cosas que hace, es intachable en su conducta ética, en su moralidad. Los héroes se definían por su capacidad de llevar a cabo acciones extraordinarias. Y ayudando a los humanos. Ayudando a los humanos. Hay héroes civilizadores como Heracles, que limpió Grecia de bestias, o como Teseo, pero estos propios héroes tienen, por ejemplo, Teseo tiene lados oscuros, como el de haber raptado a la misma Helena de Troya, que luego raptarían y organizaría la guerra de Troya. Pues según los mitos, siendo aún niña, el propio Teseo, el héroe Teseo, raptó a esta Helena. Habría que estar... Una conducta poco heroica, ¿no? Por parte de Teseo. Te iba a decir que habría que estar mucho tiempo hablando de héroes. Sí. Brevemente, Ulises, porque quiero ir al Olimpo y a los dioses del Partenón. Ulises es un héroe fascinante. Desde luego es mucho más moderno que Aquiles, que es de una pieza, es monolítico Aquiles, pero Odiseo es el héroe que se reinventa y que es el que enseña a los griegos una nueva forma de vivir en el Mediterráneo del siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Cuando se crean la Ilíada y la Odisea, gracias a la Odisea, los griegos entienden qué es lo que se van a encontrar en ese mundo, en ese Mediterráneo, que están a punto de colonizar. Saben que se van a encontrar gente que les va a tratar mal, como los cíclopes, pero también saben que se pueden encontrar lugares maravillosos como el legendario país de los feacios. Es decir, es como una especie de cuaderno o de mapa o de hoja de ruta de lo que se van a encontrar los griegos cuando salgan al mar. Antes de ir con los dioses,
¿Los griegos o la gente del pueblo normal sabía leer? ¿La cultura estaba extendida para todo el mundo o era para las élites solo? Mira, hubo un momento determinado en el que la escritura... los griegos utilizaban un sistema de escritura que no es el alfabético, que no es el que luego impondrían, y ese modo de escritura se perdió, y la escritura volvió a ser recuperada a partir del siglo 8 7 antes de Cristo. Pero ellos tenían un modo de cultura muy oral. Empezaron a desconfiar un poco de la escritura porque depositaban su confianza en la memoria. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Homero, los poetas recitaban las poesías de Homero, que eran unas poesías bastante grandes, llegando hasta los 15.000 versos. Es decir, tenían otra forma de concebir el hecho cultural. Ellos conocían a través de los mitos, conocían a través de las podemos llamarlas así, de las conferencias de los historiadores del siglo V, pues conocían los hechos. Habían alfabetos. Hay una anécdota muy famosa de un analfabeto que a la hora de hacer una votación pidió a alguien que le escribiera algo porque él no sabía. Es decir, sí que había analfabetos en el siglo V antes de Cristo. 2:51. No sé si te vas a tener que dar más rato de lo que habíamos pensado. Vamos a dar un salto y vamos a tratar de descubrir esos dioses del Partenón que nos han llegado. Sagrada la tumba donde descansa algún muerto conocido, un héroe local. El campesino camina observando atentamente a su alrededor. El río que atraviesa, la fuente donde se abreva, están poblados de divinidades. La diosa Deméter protege el campo que va a sembrar. Al igual que los humanos, los dioses tenían un hogar, el Monte Olimpo. El Monte Olimpo es la montaña más alta de Grecia y la segunda de los Balcanes, con 2.919 metros de altitud. Para la mitología griega, el Olimpo era el hogar de los dioses olímpicos, los principales dioses del panteón griego, presididos por Zeus. Los griegos creían que en él habían construido mansiones de cristal en las que moraban los dioses. Como ocurre con otros aspectos y elementos de la mitología, el número e identidad de los dioses que habitan ese Olimpo, el llamado concilio de los dioses, es impreciso de acuerdo con la tradición. Originalmente, parece que su número era de 12. Zeus, Hera, Poseidón, Hades, Deméter, Ares, Hermes, Afrodita, Apolo y Artemisa se encuentran entre los más importantes. Conozcamos algo más de ellos y de su forma de vida. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. Te vas a tener que quedar 4 o 5 minutitos después de las noticias, ¿vale? ¿Cómo surgen los dioses? Así como hemos contado, por observar lo que había en la naturaleza, salía el sol, era el dios. Bueno, los dioses, como antes comentaba, cuando los griegos llegan al sur de los Balcanes, se traen un dios muy especial, un dios que no estaba antes de su llegada, que es precisamente un dios de los cielos, que es Zeus. Entonces, es decir, los dioses, según llegan al lugar donde van a habitar, se van a tener que encontrar con dioses que estaban allí antes. Y los demás surgen de la vida diaria, ¿no? Exactamente. Vale. ¿Hacían sacrificios a los dioses? Sí. ¿Humanos? Sí que hay pruebas de que se hacían sacrificios humanos. Por ejemplo, en Creta se hacían sacrificios humanos, no quizá a estos dioses del panteón. Y después, justamente en lo que acabo de
de mencionar, por ejemplo, Aquiles sí que da muestras de sacrificio, de hacer un sacrificio humano. Y luego hay una tumba de un héroe en Lefkandi, una tumba de en torno al 1000 antes de Cristo, en el que aparece lo que sin duda era un jefe del lugar, un jefe de tribu, un big man, ¿no? Un gran hombre, enterrado con sus caballos y con restos de una mujer que podía ser su esposa. Sacrificios humanos sí que debió haber. Ya. Si eran estos sacrificios a los dioses, no lo sé. Ya. Pues un minutito antes de esa pausa que tenemos que hacer. ¿Utilizaban la magia? Sí. Sí que hay constancia de magia en texto, por ejemplo, en Aristófanes, en la Comedia, menciona a las famosas brujas tesalias que son capaces de hacer bajar la luna, por ejemplo. Sí que había uso de magia. ¿Y había algún otro tipo más de rituales que hicieran, aparte del Olimpo, que nos vamos a ir luego después de las noticias? Sí, había otros ritos y otras religiones al margen de las oficiales. Cuéntanos uno. Por ejemplo, los ritos de Eleusis, los misterios eleusinos, y la figura de Orfeo, que era también una figura casi chamánica. ¿El dios de los sueños? He dicho Orfeo. Orfeo, no. Morfeo es el dios de los sueños. Sí, Orfeo es un héroe cantor, un héroe bastante especial que dio lugar a una religión al margen de la oficial. Sí, la religión de los órficos, la secta de los órficos. Te quedas unos minutitos después de la noticia, ¿te parece? Sí. Ampliamos porque quiero que me cuentes algo de lo que ocurría en ese oráculo de Delfos. ¿Era el más importante de Grecia o había otros mucho más? Era el más importante de Grecia, pero había otros casi tan interesantes como el de Delfos, sí. Pero era el más importante sin duda. Vale, 900-137-137 por si queréis intervenir. Hemos de hacer una mínima pausa, luego llegan nuestros dos compañeros. Uno hablarnos del fútbol, cosas extrañas que ocurren en el fútbol. Y tendréis la voz de Jacques Vallée, ese famoso personaje que ha estado en España y estará hoy en nuestro programa con un avance de lo que vamos a ofreceros enseguida. Y un homenaje también a otro personaje que se nos ha ido hace tiempo. Este es el Espacio en Blanco, tenemos todavía mucho que contaros. No os vayáis que enseguida regresamos. Esta noche, en Espacio en Blanco. A lo largo de la historia del fútbol, este deporte se ha visto perturbado por prácticas de magia negra, que según sus afectados son realizadas por hechiceros, equipos rivales, entre otros responsables.